la pongamos por obra todos los días de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos, y abrir su palabra, Romanos capítulo 15. Palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15. San Lucas, perdón. No, es que andaba perdido yo, pero ya el Señor fue a buscar. Aleluya. Bien, esta parábola que vamos a ver el día de hoy, hermanos, es quizá la más conocida a nivel mundial, ¿sí? Se le conoce como la parábola del hijo pródigo. Pródigo significa disipador, despilfarrador, derrochador. Y probablemente no sea un título muy adecuado. Para mí existen otros títulos mejores, como la parábola de los dos hijos perdidos o la parábola del Padre misericordioso. Veíamos en las parábolas anteriores, tanto de la oveja como de la moneda perdida, el contexto está en Lucas 15, 1 y 2, en donde sale cuál es el propósito por el cual nuestro Señor Jesucristo enseña estas tres parábolas seguidas. Y el propósito era la respuesta a la queja que hubo en los fariseos y en los escribas de que nuestro Señor Jesucristo recibía a los pecadores y a los publicanos. Lo que Jesús les está diciendo es que mientras ellos debían de ser el canal para llevar a la gente a Dios, ellos no tenían amor, interés ni misericordia por los perdidos. Y es cuando empieza esta serie de parábolas. En ese capítulo 15 hay tres palabras: perdió, perdido, pierde, que se repiten 7 ocasiones en todo el capítulo. Y eso nos enfatiza la condición perdida del hombre y recalca la misericordia de Dios por el hombre pecador y arrepentido y la alegría por su conversión. En esta parábola que vamos a leer del versículo 11 al 24. Dice así, en el nombre de nuestro Señor. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella ciudad, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies,
y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Bien, ¿por qué leemos hasta aquí? Porque esta parábola es como una obra de teatro, tiene dos actos, una primera parte y una segunda. Entonces, ahorita vamos a leer el primer acto, vamos a tratar de enseñar con ayuda del Señor el primer acto. Y vemos que aquí, si la juntamos toda, esta parábola tiene tres personajes. Un padre, que representa a nuestro Padre Celestial, y dos hijos. El hijo menor, que representa a los publicanos y a los pecadores, y el hijo mayor a los fariseos y a los escribas. Bien, decíamos que en la parábola de la oveja perdida, decíamos que el personaje principal no era la oveja, era el buen pastor. El pastor que dejó a 99 por ir por esa perdida, a pesar de todos los riesgos que implicaba ir por una sola oveja. ¿Sí? Y aquí en esta parábola podemos aparentemente decir, el personaje principal es el hijo pródigo, el hijo perdido, el hijo rebelde, y no es así. Es el padre, el cual aguardó pacientemente la llegada de su hijo perdido. Entonces, el primer acto, que es el que acabamos de leer, tenemos a un padre que, de acuerdo a lo que hemos leído, es un padre rico, en el cual sus hijos no tienen necesidad de nada. Tienen buena comida, buena ropa, buena escuela, no les hace falta nada. Y nosotros, cuando tenemos todo, no lo valoramos hasta que lo perdemos. Si tenemos, por ejemplo, un carro y nos lo roban y no tenía nada de seguro ni nada de eso, ahora entendemos el valor que tenía el carro. Cuando nosotros perdemos la vista, no la valoramos hasta que la perdemos y decimos, ¿cuánta falta me hace? ¿Sí? Y así es, cuando tenemos todo, no lo valoramos hasta que lo perdemos. Cuando este hijo menor le pide a su padre, le dice, Padre, dame. Eso es una exigencia, como si el padre le debiera algo a su hijo. Pero no estaba respetando, no estaba, había una falta no solamente de respeto a su padre, sino a la autoridad de su padre, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo único que le estaba haciendo era lastimar a su padre, ¿sí? El hecho de que le estuviera pidiendo su herencia, le estaba diciendo, Padre, tú no me interesas, lo que me interesa es tu dinero, tu riqueza que me estás dando, ¿sí? Lo que le interesaba era eso, ¿sí? No necesito, en otras palabras, no necesito un padre, necesito mi libertad para hacer lo que se me dé la gana. Eso es lo que estaba diciendo, en otras palabras, el hijo. Dios a todos nos ofrece vida abundante, pero cuando no estamos en su camino, cuando no hemos creído en Él, rechazamos esa oferta para hacer nuestra propia voluntad. A veces le pedimos al Señor salud, le pedimos dinero, le pedimos que nos asciendan en un puesto en nuestro trabajo, pero cuando lo tenemos nos olvidamos de Él, ¿sí? El heredero, el hijo, sí tenía derecho, estando su padre vivo, no es como ahora, ¿verdad?, que uno tiene que fallecer, sino que en ese entonces sí podía pedir una parte de la herencia, una parte. Pero el padre, por amor a sus hijos, y sobre todo al hijo que le estaba pidiendo o exigiendo su parte, le dio a ambos
De acuerdo a la costumbre judía, el hijo menor recibía una tercera parte y el hijo mayor 2/3 partes. O como dice en Deuteronomio capítulo 21, dice que el primogénito recibía el doble, ¿verdad?, que el otro hijo. Este padre jamás forzó a su hijo a que se quedara en casa. Así es nuestro Padre Celestial. No nos forza a permanecer en su casa, ¿sí? Sin embargo, Él nos da a escoger nuestro destino. En Deuteronomio capítulo 13 dice: he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Pero ahí no se acaba todo. Dice: escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. O sea, como si fuera un examen, nos da la pregunta, pero nos dice: esta es la respuesta correcta. Pero sin embargo, hay gente que prefiere la muerte, prefiere la maldición, ¿sí?, con tal de no seguirlo. Aquí surge una pregunta. Si la leemos así detenidamente, y espero que en su casa también la lea detenidamente, se puede preguntar: ¿por qué el hijo menor? Estamos primero hablando del hijo menor. ¿Por qué el hijo menor, ya tenía la herencia, por qué no se quedó en casa a disfrutar? Ahí tenía todo, ya nomás iba a gastar en sus cosas y nada más. Porque así actúa el pecador. El pecador prefiere las tinieblas que la luz para que sus obras no sean manifiestas, descubiertas. Y cuando nosotros preferimos las tinieblas que la luz, lo que está haciendo es que nos estamos apartando, separando de Dios. El padre no echó al hijo menor. El hijo se fue por voluntad propia. Y en aquel entonces los jóvenes de esa época se iban a Roma o Antioquía para gozar de los placeres, porque ahí eran ciudades grandes y no los reconocían, ¿sí? Sin embargo, nosotros tenemos que entender una cosa, que fuera de la cobertura de Dios estamos desprotegidos. Por eso el salmista en el Salmo 91 dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es como si estuviéramos bajo la sombra de un árbol. Si salimos de la sombra del árbol, cuidado, porque el diablo anda como león rugiente y nos puede devorar, ¿sí? Ahora, este hijo malgastó toda esa parte de su herencia que le había dado el padre. Y otra pregunta que puede surgir es: ¿cuánto tiempo le costó al padre tener esa riqueza? ¿20 años? ¿30 años? Para ya tener esa riqueza. Es cierto, trabajamos para los hijos y sabía que un día se los iba a dar a los hijos. Pero mientras que a él le costó 20, 30 años, a su hijo menor le costó unas semanas, unos días, gastarse toda esa tercera parte de su padre. Cuando tenemos dinero, hermano, tenemos amigos, desgraciadamente, ¿sí? Pero dice el apóstol Pablo en Romanos 5:20: mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y eso es lo que vamos a ver, lo que dice en el versículo 14, que cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Pero ¿quién provocó el hambre? Fue Dios, ¿sí? Fue Dios el que estuvo atrás de eso, para que el hijo menor se le acabara toda su riqueza y empezara a darse cuenta de lo que había hecho, ¿sí? Ahora ya no tenía dinero, pero sí tenía hambre, tenía sed, tenía frío, y ya no había amigos que lo apoyaran. Y así es, hermanos, el pecado tiene consecuencias. Dios nos puede perdonar, pero nuestro pecado tiene consecuencias. Acuérdense de David,
David pecó, ¿sí? ¿Y qué hizo? Las consecuencias no fueron sobre su vida, pero sí sobre sus hijos. Entonces, el pecado tiene consecuencias. El único amigo que nunca falla, hermanos, que se lo recomiendo, se llama Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. De ser un joven rico, que ahora le llaman fifí, de ser un joven así, con todo, ahora cae en lo más bajo que puede caer un ser humano. Lo único que encontró fue que alguien le dijo: ve a cuidar a los cerdos. Era la peor humillación que había para un judío, como era el caso de este joven. ¿Por qué? Porque los cerdos eran considerados, de acuerdo a la ley, animales inmundos. Entonces el judío hasta el día de hoy no puede ni tocarlos ni comer su carne. Y así es el pecado. El pecado nos hace tocar fondo para ver nuestra realidad y entender el gran amor que Dios tiene para nosotros. Este joven, dice ahí la palabra, que deseaba comer las algarrobas de los cerdos. Las algarrobas eran como unas vainas de frijoles pequeños dulces que se les daba para comida para los animales, pero que en el peor de los casos la gente muy pobre a veces las comía. Este joven pues entonces fue tratado peor que los animales. Cuando vivimos en pecado, ¿verdad?, lo único que ese vacío que tenemos lo queremos llenar con pura basura, con pura suciedad, como este joven. Aunque había algo que no había perdido, la honradez. ¿Y saben por qué? Porque a pesar de su gran hambre, no dice la palabra que robó de las algarrobas para comer, sino que solamente veía comer a los cerdos. Ya sus amigos se habían ido, que ya ni un taco le ofrecían. Cuando tenemos necesidad, hermanos, nos damos cuenta quiénes son verdaderamente nuestros amigos. Nuestros amigos no son cuando tenemos abundancia. Nuestros amigos son cuando tenemos necesidad y nos extienden la mano. Esos son verdaderamente nuestros amigos. La gente sin Dios está perdida, está en otro mundo, hermanos. Por eso ahí en el versículo 17 dice: volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? La frase volviendo en sí es que recuperó la conciencia, recuperó la razón. ¿Sí? Lo más seguro, hermano, que yo creo es que había un padre que día y noche no solamente doblaba sus rodillas, sino su corazón para pedirle a Dios que volviera a ese hijo perdido. Porque nadie vuelve en sí por sí mismo, si no está Dios en el asunto. El hambre que Dios mandó le hizo abrir los ojos a este joven. Y a veces solamente cuando tocamos fondo reaccionamos, ¿sí? Pero eso no es lo que Dios quiere, pero es lo que nosotros decidimos. Ya cuando estamos en lo peor de lo peor y no hemos escuchado los consejos, mira que Dios, mira, acércate. Ya cuando estamos en lo más bajo, empezamos a veces a reaccionar. Y al recobrar su razón, este joven se dio cuenta que tenía que preparar el camino de regreso. Versículos 18 y 19 dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Hay gente, hermano, que sabe que está mal, pero no está dispuesto a levantarse.
no está dispuesto a dejar el pecado. El reconocer que uno está mal no resuelve el problema, sino se levanta y deja su pecado, ¿sí? Por lo tanto, este hijo se levanta y va rumbo a casa de su padre, ¿sí? Pero tenía un plan. Él decía: le voy a decir a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Es cierto, el primer paso para nuestra reconciliación con Dios es aceptar nuestro pecado, ¿sí? Ese es el primer paso. Juan, en 1 de Juan, capítulo 1, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y digno para perdonar nuestros pecados. Él es fiel y justo, perdón. Pero el orgullo de este joven lo había llevado a lo más bajo, ¿sí? Ahora bien, esta confesión que ya tenía en mente no era tan sincera, porque realmente había un provecho personal: comer. Entonces, sin embargo, Dios nos dice: sea cual sea tu confesión, sea cual sea tu motivación, Dios dice: vuelve a mí. Este joven estaba dispuesto a perder todos los derechos de su hijo para ser como uno de los esclavos de su padre. Cuando abandonó su casa, él exigió: ahora que regresa, viene con una humilde súplica. Cansado ya del camino porque había ido a una provincia lejana, exhausto, ya no tenía en su cabeza excusas, simplemente iba a casa de su padre, el padre que estaba todos los días esperándolo a la puerta de la casa. Y así es nuestro Padre Celestial: espera al pecador a que vuelva a Él. Ahora, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Lo clásico: esperarlo en la puerta y decirle: te lo dije, te iba a ir mal, ya sé, pecaste, derrochaste todo el dinero en tantas cosas, mira cómo estás. Pero este padre fue movido a misericordia. Este padre, cuando lo vio a lo lejos, corrió y no le importó que oliera a cerdo, no le importó sus ropas mugrosas, su olor a sudor, que estaba descalzo. Lo besó y lo abrazó. Ese es el amor. Ese es el amor de Dios para nosotros. Que a pesar de que olemos mal por el pecado, Él va y corre hacia nosotros y nos abraza y nos besa y nos acepta. Aleluya. Aleluya. Nosotros éramos hijos de desobediencia, hijos de ira, y no nos salvó por nuestras obras, sino por su gran amor. Gracias, Señor. Todos hemos sido pecadores, hermano, y no podemos comprender a veces cuán grande amor tiene Dios para nosotros, ¿sí? Que está dispuesto a aceptarnos a pesar de que hayamos hecho todo lo peor. Él, si nosotros nos arrepentimos y volvemos a Él, nos abraza y nos besa. Fíjense que hasta ese momento el hijo solamente tenía en su mente la confesión, pero aquí en este momento, cuando su padre lo abraza y lo besa, es donde tiene una verdadera conversión, un verdadero arrepentimiento, cuando ve la actitud de su padre, cuando a pesar de reconocer lo que él le había hecho a su padre. Aleluya.
Este es el orden del perdón. Primero es a Dios y después al que nos ofende. El Hijo reconoce que no merece nada y solamente apela a la misericordia de su Padre. El Padre empieza a escuchar la confesión de arrepentimiento de su Hijo, pero no lo deja terminar. Si ustedes se fijan, hay diferencia entre lo que él pensó antes de emprender el viaje a cuando él está ahí con su Padre. ¿Sí? No le pide cuentas, simplemente le dice a sus siervos: quítele esa ropa de pecado y hagan 4 cosas que vamos a verlas. Dice versículo 22: pero el Padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. El mejor vestido, en el texto griego original dice el primer vestido, y podía significar 2 cosas. Uno, podría ser unas ropas que el padre guardaba solamente para invitados de honor, o bien ser el última ropa que el hijo usó antes de irse. Después habla de un anillo. El anillo es un sello, ese era el sello de la familia. Era el poder recuperar su identidad de hijo nuevamente, la aceptación familiar. El calzado era para diferenciarlo entre un hijo y un esclavo, porque los esclavos no tenían calzado. Y finalmente el becerro gordo. El becerro lo apartaba el padre para una fiesta anual y lo alimentaba muy especialmente para esa fecha. Era costoso, por lo tanto el sacrificarlo en una fecha inusual pues no era algo raro. Sin embargo, era el mejor día para ese padre. Y curiosamente, el hijo que hace días estaba deseando comer las algarrobas de los cerdos, ahora iba a disfrutar del mejor manjar que su padre le estaba dando, del becerro gordo. Versículo 24 dice: porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Estas palabras, muerto, revivido, perdido y hallado, es así la transformación total de un pecador arrepentido. Y es una razón, una muy buena razón para celebrar. Si hasta aquí acabara la obra, yo creo que toda la gente se pararía y aplaudiría. Y porque volvió la felicidad a ese hogar. Pero ¿qué creen? Hay una segunda parte y no es tan bonita como la primera. Y vamos a leerla. Versículo 24. Porque 25. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó: ¿qué era aquello? Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido
y es hallado. El segundo acto pues empieza con el hermano mayor, el hermano bueno, el hermano justo, el hermano fiel, el hermano que siempre hacía la voluntad de su padre, pero que ahora le tocaba el turno para destruir o desintegrar nuevamente a su familia. Nunca había hecho nada malo, sin embargo, juzgaba fuertemente a su otro hermano, que ya ni lo consideraba hermano, ¿sí? Y esa es una actitud contraria a la actitud de Dios. Es una actitud semejante a la de los fariseos y escribas. Por eso este hermano mayor lo representa. Este hermano muestra celos, enojo, se siente defraudado por su padre, que hace un festín para darle la bienvenida a ese, su hijo, que había gastado todo en rameras. Pero cuando hay un verdadero cristiano, se goza porque el pecador se arrepiente y viene a los pies de Cristo. El hermano mayor tenía la esperanza de que su padre rechazara a su hijo, ¿sí? En muchas ocasiones, hermano, hay gente que viene a la iglesia y dice, ese hermano cayó en pecado y ahora está nuevamente aquí. Pero cuando ve uno o los demás ven frutos dignos de arrepentimiento, él no lo acepta y mejor se prefiere ir, ¿sí? Actúa como un fariseo. El hermano mayor le echa en cara todo a su padre, ¿sí? Le dice, honras más la inmoralidad que la fidelidad. Pero la Biblia dice en 1 Juan 4:20 que si no amamos a nuestro hermano que vemos, ¿cómo vamos a amar a Dios que no vemos? El padre salió a buscarlo, al igual que cuando vio al hijo menor, también fue el padre que corrió hacia su hijo. Y con ternura y con buenas palabras trató de convencer a su hijo mayor a que entrara a la casa. El verdadero sentido de esta parábola o de este personaje es que aún los fieles de Dios pueden caer en pecado de soberbia, en pecado de juicio, de juzgar a los demás, ¿sí? Y esa es a veces una actitud que no debe estar en un cristiano, ¿sí? La actitud de juzgar y de criticar a alguien que como pecador ahora se ha reconciliado con Dios. Nosotros tenemos que alegrarnos por eso, ¿sí? El hermano mayor siempre tuvo la oportunidad de celebrar, pero no quiso, porque todo lo que tenía el padre era de él. Y después le está reclamando a su padre que no le dio ni un cabrito, pues si eran de él. No necesitaba pedir permiso, ¿sí? Tenemos que alegrarnos, hermanos, con el regreso del pecador y no quejarnos como el hermano mayor. La fe cristiana no consiste en venir solamente a la iglesia, hermanos. Necesitamos practicar la misericordia. Aleluya. Para la gente que no cree, esta parábola es una invitación para su conversión, ¿sí? Para mostrar que el pecado trae consecuencias y la importancia de un verdadero arrepentimiento. En la oveja perdida y en la moneda, tanto la oveja como la moneda se pueden reemplazar, pero un hijo no se puede reemplazar. En la moneda perdida, ¿dónde dijimos que se perdió? En la casa. ¿Y aquí dónde se perdieron los hijos? En la casa.
Porque ciertamente el hijo menor salió, pero ya había pecado en él. Ya quería solamente divertirse, estar en los placeres de la vida. Pero el problema estaba en la casa. El hijo mayor estuvo en la casa y ahí tenía un mal corazón. Por eso no necesitamos de salir de la casa de Dios para pecar, ¿sí? Aleluya. Esta parábola, yo le voy a decir una cosa, o una pregunta más bien. Ya leímos toda la parábola. ¿Quién me puede decir si el hijo mayor reconsideró las palabras de su padre y entró a la fiesta? Levante la mano el que crea que sí lo hizo, y el que no lo hizo, y el que piense que no lo hizo. No se sabe. No se sabe, hermano. Esta es una cosa muy curiosa de nuestro Señor Jesucristo. No es la única parábola que está inconclusa. Hay otras. Pero esta la pone a propósito también para que nosotros, ¿verdad?, nos veamos en esta historia, nos comparemos con alguno de estos dos hijos. Somos el malo que se fue, pero que regresó y verdaderamente se convirtió, o el bueno que estaba en la iglesia, que servía en la iglesia, pero que verdaderamente en su corazón había pecado, ¿sí? En este relato, ambos hijos estaban perdidos, ambos hijos estaban alejados del Padre, ambos hijos estaban alejados de Dios, ambos hijos no les interesaba el Padre, les interesaban las riquezas del Padre, ¿sí? El menor se pierde por su pecado, el mayor por su justicia propia, ¿sí? Podemos alejarnos de Dios fuera o dentro de su casa. A ambos hijos, el padre salió a buscarlos, ¿sí?, para que entraran. Seamos hermanos mayor o seamos el hermano menor, volvamos a casa, es lo que nuestro Señor nos dice. Ahora, cuando uno de los hijos se iba fuera de la casa, había una costumbre de que había una persona que tenía que ir por él, y era el hermano mayor que no lo hizo. Por eso la restitución del hijo menor fue gratuita, no le costó nada. Pero al hermano mayor, lo que le dio el padre, el anillo, el calzado, el vestido, el becerro, le pertenecían al hermano mayor. Era parte de la herencia del hermano mayor. Y aquí Dios nos pone a un mal hermano mayor para que a Él nos ponga a nosotros un buen hermano mayor. Un hermano mayor que todo lo tenía. Estaba en el trono con su padre, tenía manto, tenía corona, vestido, tenía calzado, anillo, todo lo tenía. No tenía necesidad de venir aquí a la tierra. Pero cuando el pueblo de Israel, en el libro de Malaquías, vemos que cómo deshonraba a Dios, ya los sacrificios de un animal de un año sin defecto, para ellos ponían como sacrificio un animal cojo, enfermo, cualquier animal, o sea, no les interesaba ya lo que Dios había puesto, deshonrando a Dios. Y ese hermano mayor de nosotros le dijo a su padre: Padre, déjame ir a la tierra, yo quiero pagar por mis hermanos menores, yo quiero pagar el costo para que ellos puedan
alcanzar la salvación. Y eso es lo que hizo. Le quitaron todo. Y en lugar de eso le pusieron una corona de espinas, lo golpearon, le pusieron clavos. Por eso tenemos que valorar lo que nosotros valemos. La sangre de Cristo. Valemos más que cualquier otro. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que valorar. Y un día el hermano mayor nos va a abrir la puerta para entrar al festín que nuestro Padre nos tiene aguardado. Pónganse de pie y voy a concluir con esto. En cada una de las 3 parábolas vemos que es Dios quien busca al hombre, quien hace todo lo posible por encontrarnos, y cuando nos encuentra hace fiesta en los cielos. Debemos, hermanos, entender y valorar todo lo que el Señor hizo. Y siempre va a haber lugar en el corazón de Dios para todo aquel que decida regresar a su casa. Jesús dijo que el que a mí viene no le echo fuera. Pero concluyo con esto: ¿cuántos de los que estamos aquí nos podemos identificar con alguno de los 2 hermanos? Con el hijo menor, que fue a malgastarlo todo, a pecar, hasta llegar a lo más profundo que pueda llegar un ser humano. Pero llegó un momento dado en que Dios hizo que hubiera hambre y que reconsiderara su condición. Y cuando lo hizo, el Padre, en lugar de rechazarlo, lo amó igual que antes de irse. O nos podemos reflejar en el hermano mayor. Es que yo soy bueno, es que soy justo, es que sirvo en la iglesia todos los días, es que hago todo lo que el pastor me dice, pero adentro en mi corazón hay maldad. Esos representan a los fariseos y a los escribas. En esta mañana lo que Dios quiere es que seamos sinceros con cada uno de nosotros. Tenemos, como dice la palabra de Dios, abogado para con el Padre, a Jesucristo. Pero seamos el hermano mayor o el hermano menor, Dios dice: vuelve a casa, reconcíliate conmigo, porque hoy habrá fiesta en los cielos. Oremos. Bendito Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por esta preciosa palabra tuya, por esta serie de 3 parábolas, Señor, en las cuales tú nos muestras tu gran amor y misericordia por el pecador. Señor, tú no te fijas cuántos pecados uno tiene, tú no te fijas en lo exterior, te fijas en el corazón de cada uno. Cuando uno vuelve arrepentido hacia ti, tú no le pides cuentas de todo lo que ha malgastado en su tiempo, en su dinero. Lo único que haces es abrazarnos y besarnos. Oh, aleluya. Señor, gracias. Gracias porque en ti encontramos a ese verdadero Padre
que muchas veces nos hace falta aquí en la tierra. Alabajamos, Señor. Aleluya, Señor. Padre, ayúdanos a valorar todo lo que hiciste al enviar a tu único hijo a morir por nosotros. Él mismo dijo: Padre, si quieres que pase esta copa de mí, pero no se haga tu voluntad. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Señor, que cada uno entienda lo que costamos, lo que valemos. Gracias por habernos ido a buscar, por encontrarnos. Y sé que allá en los cielos tú puedes decir: valió la pena todo ese sacrificio. Valió la pena derramar hasta la última gota de mi sangre por mi hijo, por mi hija. Alabá, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Jesús. Amén, Señor.